Bueno, pues sobre estos casos muy sensibles vamos a hablar con la Directora General de Protección de la Infancia. Ella se encuentra con nosotros, Antonio, yo te dejo. Ella está con nosotros en nuestro plató de Buenos Días Canarias. La saludamos ya. Buenos días, señora Serrano. Hola, buenos días. Yo decía que son casos sensibles. La verdad que desde que tuvimos conocimiento de ellos casi que se nos pone la piel de gallina. ¿Con cuánta frecuencia se los suelen encontrar? Bueno, hay casos que no saltan a los medios de comunicación, pero que sí que se abordan. Normalmente nos llega vía Fiscalía o vía algún ciudadano que pueda hacer una denuncia, pero yo creo que ya lo habíamos comentado en alguna otra ocasión. La situación post-pandemia está visibilizando muchas situaciones de desprotección, y no solamente ya esa desprotección, sino también esas carencias que detectamos en muchas de las personas que deciden en un momento determinado ser padres o ser madres, y que por lo que vemos en este momento no ejercen una paternidad responsable, ¿no? Porque la pandemia ha supuesto un punto de inflexión. No solamente es un punto de inflexión, lo que ha hecho la pandemia ha sido visibilizar casos que hasta entonces estaban invisibilizados, ¿no? Normalmente el circuito para detectar una situación de desprotección suele ser a través de los servicios sociales municipales, previo el colegio, que es el lugar donde los niños y niñas pasan más tiempo. Son los que suelen poner en conocimiento de estos servicios sociales de riesgo municipales, para que luego a su vez puedan intervenir y puedan evaluar cuál es la situación de ese caso. Hay casos que solamente se quedan en esa tesitura del riesgo, y otros que se elevan a la comunidad autónoma para que luego se pueda llevar a cabo una resolución de desamparo. Hemos tomado como ejemplo esos dos casos ocurridos en la isla de Gran Canaria. ¿Qué ha pasado con ese niño y con esa niña? Bueno, pues esos niños en este momento están protegidos. Como podrán entender, no me refiero si están bajo la tutela de la comunidad autónoma. Efectivamente, una vez se pone en conocimiento, la Fiscalía decreta ya el ingreso en un hogar de protección, y a partir de ahí se activa todo lo que tiene que ver con la tutela, ¿no? En este momento están bien, a la espera también de que se pueda evaluar cuál es la situación real que hay en esa familia, ¿no? Puede ser una situación puntual, de un momento puntual, puede ser algo que se haya cronificado en el tiempo, que por lo tanto requiera de una medida de protección más larga también en el tiempo. Es decir, que de momento es difícil precisar si estos dos niños entrarían a formar parte de un sistema de adopción, ¿no? O de estar... No, la adopción es otra medida de protección, y el perfil de los niños que van a esa medida de protección es absolutamente distinto, ¿eh? Normalmente los niños y niñas que llegan al sistema de protección llegan porque existe una situación de desprotección en su familia, porque no los pueden atender, porque no los quieren atender, o porque no pueden, o porque no saben hacerlo bien, ¿no? Pero eso no quita que pueda haber una vinculación y que pueda haber un cierto vínculo y un afecto entre ese niño, niña y ese padre o madre. Ahí obviamente no hablamos de adopción, porque la medida de adopción es una medida permanente en el tiempo. La adopción luego es irrevocable, por lo tanto sería restar la posibilidad de que ese niño pueda en un momento determinado volver a integrarse en su familia, ¿no? Entonces, las medidas de protección para estas situaciones es el acogimiento residencial por un lado o el acogimiento familiar por otro lado. Ustedes además han hecho campañas desde el Gobierno de Canarias para fomentar esa acogida, ¿no? Por parte de padres, de madres, personas que puedan acoger durante un tiempo. Sería, siempre hay que decirlo, de manera temporal. Por supuesto. ¿Durante cuánto tiempo máximo se establece esa acogida? Pues un acogimiento temporal, que de entrada ya se indica que es temporal, debería tener una duración máxima de 2 años. Ese es el periodo que nos marcamos, que marca también la ley, para poder valorar, para poder trabajar con la familia de origen, porque si hay una situación de desprotección hay una serie de indicadores, se da también un margen de tiempo para que esos indicadores puedan desaparecer. Es decir, imaginemos que es una familia pues que por lo que sea hay una situación de adicción, de politoxicomanía, de privación de libertad u otra situación. Entonces lo que damos es ese margen de tiempo también para que esa familia tenga ese tiempo para poderse rehacer y por lo tanto recuperar en el futuro la patria potestad. Eso no siempre ocurre así. Nosotros podemos esperar 2 años, porque el tiempo para el inexorable paso del tiempo no es el mismo para los niños que para los adultos, ¿no? Entonces, a veces se puede conseguir esa posible reintegración en menos tiempo y a veces no es posible. A veces podemos incluso saber desde el inicio, tener un cierto pronóstico de cómo va a ir evolucionando ese caso. Y luego, en el caso de que la evolución no vaya a ser la deseada, lo que se opta es por un acogimiento permanente. Porque a veces existe la sensación
digamos, el concepto de que esos niños, pues a lo mejor están en una familia acogida, vuelven con su familia biológica, no da resultado, vuelven otra vez a una familia acogida o a estar bajo la tutela de la comunidad autónoma. Yo entiendo que lo que se prima es el bienestar del menor, pero a veces no termina de estar del todo claro, ¿no? Bueno, esto no es una ciencia exacta y evidentemente las situaciones son cambiantes todos los días, ¿no? Pero sí que cuando en el momento en el que se toma la decisión de reintegrar a un menor con su familia, se hace en base también a que hay un equipo de profesionales que está valorando que esa situación es viable. Cierto es y que en ocasiones esa situación se vuelve a producir y por lo tanto hay que volver a ejercer una tutela sobre ese menor, pero esos son casos muy minoritarios, ¿no? Normalmente cuando se apuesta por esa reintegración familiar hay un equipo que avala también esa decisión, no es una decisión colegiada, no se toma de forma unilateral y por lo tanto suele tener unas ciertas garantías y normalmente suele funcionar. Si hablamos de acogida y hablamos de adopción, ¿tiene, digamos, la comunidad autónoma cubiertas las necesidades o las demandas por parte de padres, de madres, para poder hacerse cargo de esos menores? Sí. En este momento sí, y sigue quedando algo pendiente, pero que seguimos trabajando en ello. A las familias que optan por la adopción, evidentemente, cuando ya se ha consolidado la adopción o la guarda con fines de adopción, porque la adopción plena llega siempre en un momento posterior, existe un acompañamiento constante y permanente, no solo de la Dirección General, del equipo del servicio de adopción, sino que también a veces se utilizan otros mecanismos a través de entidades colaboradoras que hacen ese trabajo también de acompañamiento y a veces incluso con un carácter terapéutico, ¿no? Y en el caso del acogimiento, pues también las familias están acompañadas, no solamente las familias que acogen, sino los propios menores que son objeto de esa medida protectora y, como no puede ser de otra manera, también las familias biológicas, que son con las que mayor interés trabajamos, porque ya digo que el objetivo siempre es intentar en la medida de lo posible esa posible reintegración. Por lo tanto, hay un acompañamiento, hay un trabajo que se hace y luego por otro lado, hay una compensación también, ¿no? La palabra no es la adecuada, la de la compensación, porque realmente la comunidad autónoma no paga a estas familias acogedoras por ese servicio que prestan, ¿no? Lo que se paga, digamos, es en concepto de manutención. Un niño o una niña que está tutelado por el Gobierno de Canarias, su padre en ese momento, su padre legal, y su madre legal es la comunidad autónoma. Por lo tanto, asumimos esa compensación económica que se les da a las familias en concepto de manutención de esos menores, ¿no? Ahí hay un agravio comparativo con las familias que acogen con la modalidad de acogimiento de familia ajena y especializada con respecto al de familia extensa, que es el grueso mayoritario. Y ahí es donde estamos intentando sacar esto adelante, porque nos parece que hay un agravio importante, que no es justo, que muchas de esas familias que son familias extensas, donde el peso de la guarda y de la cura del cuidado de esos menores recae normalmente en abuelas, en abuelos, pensionistas, que no tengan esa posibilidad de poder tener por parte de la comunidad autónoma esa compensación. Bueno, pues y eso estamos en vías de resolverlo y creemos que de cara a finales de año, principios del 23, podrá estar resuelto. Esperemos que pueda resolverse cuanto antes, siempre por el bien de los menores, que están a veces en situaciones muy difíciles, como acabamos de ver. Gracias, Irache Serrano, directora general de Protección a la Infancia. Buenos días. Gracias a ustedes.